Hola, bienvenidos a todos. Bueno, quiero predicar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar por las necesidades de todos los hermanos de la congregación, por todos los que están enfermos de COVID, por aquellos que la están pasando mal en este tiempo, nuestros familiares, amigos, también que tienen necesidades, y por la iglesia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Dios, que necesita de ti en este tiempo, que necesita de un milagro de Dios, salvación, liberación, sanidad, Dios, física, mental, emocional. Por las personas que están enfermas de COVID, Señor, te pedimos por esas personas que estén sanadas, que tú las sanes en el nombre de Jesús. Por aquellas personas que están internadas en un hospital, Padre, que también tú le estés sanando a ellos, por los médicos, por los hospitales, por las clínicas, Señor, que puedan seguir recibiendo a las personas enfermas y que puedan sanar también a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por cada persona de la congregación nuestra, por cada hermano y hermana que esté pasando por alguna necesidad, que tú lo estés supliendo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, pongo todo en tus manos. Glorifícate, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Juan 2:2, y hoy quiero traer como tema de predicación la salvación. Amén. 1 de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Señor, a predicarla, Dios, bajo tu sabiduría, tu unción, tocando estos corazones. Glorifícate a través de este mensaje, que este mensaje también pueda llegar a esas almas que no te conocen, que puedan conocer de tu salvación, Padre. Glorifícate, Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como te decía, hoy quiero predicarte con respecto a lo que es salvación, la salvación de Dios, la salvación que nos otorga para salvar las almas nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios acá, como acabamos de leer, la propiciación, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. O sea, el Señor Jesús está dispuesto a salvar las vidas de todas las personas, de todo el mundo. ¿Y qué significa propiciación? Significa que es un acto, ¿no?, entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él, dice la palabra de Dios. Ahora, la necesidad de apaciguar a Dios es algo que muchas religiones, ¿no?, tienen en común. O sea, las antiguas religiones paganas, ¿no?, como las que están ahora, ¿no?, se enseña la idea de que el hombre puede aplacar la ira de Dios. El hombre puede hacer lo que quiera, ¿no?, ofreciendo el sacrificio que quiera a Dios, y que eso, ¿no?, le va, de alguna manera, va a aplacar la ira de nuestro Dios, cuando nuestro Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, Él mismo proporcionó a su único Hijo Jesús. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Y eso es muy importante, ¿no?, que toda persona tiene que saber que por medio del sacrificio de la cruz que hizo nuestro Señor Jesús, que a su vez pagó nuestros pecados, nos salvó, nos perdonó, ¿no?, eso fue suficiente para aceptar Dios, ¿no? Dios aceptó, lo vio como suficiente el sacrificio de su propio Hijo Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que, de alguna manera, saberlo, que Dios también trazó un plan perfecto para que nosotros, los pecadores, todos, tengamos la oportunidad, y escúchame bien, la oportunidad, un boleto especial, único, poderoso, milagroso, un regalo celestial,
que es la salvación de nuestras almas. ¿Para qué? Para poder volvernos a Dios y estar con Él en la eternidad, estar con Él en el cielo. Y esa oportunidad nos la da por medio del sacrificio de la cruz que hizo nuestro Señor Jesús. Muchas personas no conocen de esta verdad y se mueren ignorantes, ¿no? Ignorantes del amor de Dios, del propósito de Dios para sus vidas. Pero hay otras personas que dicen conocer el sacrificio de la cruz, ¿no? Intelectualmente, dicen conocer en su manera de pensar el plan de Dios, ¿no? Pero nunca han dejado entrar a Jesús en tus vidas. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso? Y como dice nuestro Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Muchas personas dicen, bueno, voy a la iglesia, creo en Dios, pero su testimonio y su vida está lejos de lo que ellos dicen creer de Dios. Ahora, la pregunta que me hago, ¿no? ¿Cuántos tienen una necesidad? Es importante reconocer que nosotros tenemos una necesidad urgente del corazón, ¿no? Que necesita conocer de la verdad, que es Cristo, que es el único que puede cambiar tu vida, que es el único que puede traer orden a tu vida, que es el único que puede traer la luz a las tinieblas que vos estás viendo, es Jesús, es nuestro Señor Jesús. Pero hasta que vos no reconozcas que tengas una necesidad de Dios, un milagro de Dios, nada va a suceder. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, todos nosotros, antes de conocer la verdad, antes de ir a la iglesia y tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesús, la mayoría de todos nosotros éramos personas autosuficientes. ¿Qué significa eso? Que nosotros, por nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de actuar en la vida, de vivir la vida, no necesitábamos de nada ni de nadie. ¿Cuántos saben eso? Creíamos que estábamos bien con eso. Pero acá lo que está hablando, ¿no? La palabra de Dios es que todo ser humano, escúchame bien esto, todo ser humano necesita en el corazón la salvación de sus almas, que es por medio del sacrificio de la cruz. En la Biblia vemos, ¿no?, varios ejemplos donde nuestro Señor Jesús siempre está invitando a las personas a que vengan al reino de Dios, a que vengan al conocimiento de la verdad, a que vengan a ser suplidas sus necesidades espirituales, no tan solamente físicas. Porque acá lo que estamos hablando es un problema espiritual, es como una necesidad espiritual que todo ser humano tiene y que necesita ser suplida, ¿no? El ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del ciego Bartimeo, donde él le gritaba a Jesús, Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo en el camino y no pensó, no dudó en devolverle la vista al ciego Bartimeo, no tampoco en darle agua a la mujer samaritana, ¿no? O a Pedro, por ejemplo, cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, cuando sale de la barca, enseguida el Señor Jesús lo toma de la mano, ¿no?, para salvarlo. Nunca, como vemos, y hay cientos de ejemplos donde vemos que el Señor Jesús siempre está dispuesto a ayudar a las personas, ¿no? Siempre está dispuesto a suplir esa necesidad de las personas. Y eso en el día de hoy es muy importante que vos lo sepas y que yo también lo sepas, que el Señor Jesús tiene una mano extendida, su mano poderosa extendida. ¿Para qué? Para ayudarnos, para suplir las necesidades, pero por sobre todas las cosas para suplir esa necesidad espiritual que vos tenés en el corazón, ¿no? Que seas salvado, que seas salvada, que la salvación venga a tu vida. Dice en Jeremías 29, versículo 13, dice, me buscarán y me encontrarán, dice, cuando me busquen de todo corazón. Ahora, ¿qué palabra esta, no es cierto? Muchas veces nosotros estamos yendo por distintas caminos, en base a nuestras decisiones, en base a nuestras emociones, y pensamos que estamos bien, ¿no? Y estamos siempre buscando algo, ¿no?, para poder saciar, digamos, esa necesidad de nuestra alma, y nos estamos dando cuenta que no encontramos esa
ese suplir en nuestro corazón, ¿no? Esa provisión que necesitamos para nuestra alma. Pero vos fíjate lo que dice la palabra de Dios acá en Jeremías, ¿no? Versículo 13 dice, me buscarán y me encontrarán, dice, cuando me busquen de todo corazón. Ahí nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que buscarlo de todo corazón a nuestro Dios, ¿no? ¿Para qué? Para poder ser suplida nuestra alma. Tenemos una promesa de parte de Dios que si lo buscamos a Él, dice, de todo corazón, Él viene a nosotros. Y esa es la pregunta que quiero hacerte en este momento, ¿no? ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? ¿Reconocemos nosotros que necesitamos de Dios o no? ¿Tenemos una necesidad espiritual? Qué bueno hacerte esta pregunta y que vos lo medites, ¿no? En tu momento, en ese momento que vos a lo mejor estás pasando ahora, donde no encontrás respuesta a esas preguntas que te estás haciendo cada día. ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vine yo? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no es cierto? ¿Por qué me tocó vivir esta vida? Y así un montón de preguntas que a lo mejor no tenemos respuesta. Pero el centro, digamos, de tu respuesta, que está al alcance de tu mano, ¿no? Es que si vos estás buscando a Dios, es que si vos sabés que Dios está dispuesto a ayudarte y por sobre todas las cosas a salvar tu alma. Esa es la pregunta. Él no vino a llamar a justos, como dice la palabra, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiero decirte esto, que todos somos pecadores. Todos necesitamos de Dios. Acá no hay más santo que nadie, no, al contrario. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Dice en Romanos 3:23, dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces el pecado de alguna forma nos está separando de Dios. Nos está desconectando, ¿no?, de la bendición que de nuestras vidas, de nuestras almas, que Dios puede proveer. Entonces, ¿no?, antes de poder ser salvos, todos nosotros nos tenemos que dar cuenta de que estamos perdidos sin Cristo, de que estamos muertos sin Cristo. Entonces, ¿por qué no nos arrepentimos? Viste que más de una vez a lo mejor te han predicado, te han dicho o has escuchado prédica o te han hablado inclusive en la calle diciéndote que Jesús te ama, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere darte lo mejor, pero tenés que tomar una decisión. ¿Viste? Ahí es la parte que la mayoría de nosotros nos cuesta, ¿no?, de tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Dejar de vivir la mala vida, de dejar de hacer las cosas malas, dejar de pecar, dejar de pensar mal y en fin, un montón de cosas, ¿no?, que nos están perjudicando y que a su vez Dios está esperando de alguna manera que vos tomes la decisión, que vos estés arrepentido. ¿Para qué? Para ser salvado, para ser salvada, para que el sacrificio de la cruz se haga evidente en tu vida, para que el milagro de Dios cambie tu vida, como la mía que me ha cambiado, gracias al Señor. Entonces, toda promesa de Dios, y escúchame bien esto, se activa en tu vida cuando vos tomás la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No hay otra manera, no hay otra opción. ¿Me hago entender? Entonces, a lo mejor vos te preguntarás, bueno, pero yo no soy asesino, no maté a nadie, no hago mal a nadie, no hago nada inmoral. Está bien, está bueno que vos hagas eso, pero ¿cómo estás en tu corazón? En tal caso sería bueno reconocer que no hemos cumplido con los mandamientos de Dios, por ejemplo. Hay cosas de nuestras vidas que a lo mejor nosotros pensamos que están bien. Por ejemplo, el hecho de mentir. La famosa mentirita piadosa. ¿Quién nos lo ha dicho, no? Alguna vez, no, si yo no asesiné a nadie, yo no molesto a nadie. Simplemente dije una mentirita piadosa. Por esto yo voy a ser castigado. Mira, déjame decirte esto. El pecado de mentir, como el hecho de asesinar a otra persona, es en la misma línea de Dios, es un pecado. Y eso es suficiente para desconectarte, ¿no?, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios. El mismo Isaías, mira lo que dice Isaías, uno de los profetas de Dios, ¿no?, al ver la majestad de Dios, él mismo dijo en Isaías 6:5, mira lo que escuchaste esto: ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros,
y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemios. Ahora vos fíjate esto, el profeta de Dios, que tenía un contacto con Dios, cuando lo ve a Dios, se siente inmundo, dice, se siente sucio. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos un encuentro real con nuestro Señor Jesús. No de oídas, no intelectualmente, cuando vos realmente tenés un encuentro en tu corazón, ¿no? Te sentís prácticamente una persona sucia, inmunda, ¿no? Desconectado. Oh Dios, yo no pensé que eras tan poderoso y tan glorioso. El mismo Job también dice lo mismo. Job en el capítulo 42, versículo 6 dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro ahí en persona con el Dios Todopoderoso. Cuando él mismo, versículos anteriores, dice: yo de oídas te conocía, ahora lo puede ver a Dios. Y ese es el cambio milagroso que Dios quiere hacer en los corazones de todas las personas cuando aceptan a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. He conocido cientos de personas, inclusive yo mismo también. Creía que antes de conocer a Jesús, creía que yo estaba bien. Yo creía en Dios a mi manera. Claro, porque yo pensaba que a hacer las cosas medianamente bien, por decirlo así, ¿no? Yo me creía una persona buena. Total, yo no mato, no asesino, no robo a nadie. Pero mi corazón, ¿cómo estaba? Mi corazón estaba incrédulo, dudoso, miedoso, ¿no? Contaminado por las cosas del mundo, el vicio y demás cosas. Me acuerdo que más de una vez en mi adicción yo decía: bueno, si yo no mato a nadie, yo me drogo solo, no mato a nadie, me mato yo solo. Pero no me daba cuenta que cuando yo hacía esa acción, no solo me estaba dañando a mí, no solo me estaba matando a mí mismo, sino que estaba dañando a mi familia. Estaba dañando a mis propios hijos. Estaba haciendo de una influencia totalmente negativa en mi familia. Y por sobre todas las cosas me estaba muriendo yo mismo. Entonces, cuando vos tenés un encuentro real, verdadero con el Señor Jesús, tu vida realmente cambia. Es un milagro, ¿no?, que hace en tu vida. ¿Por qué? Porque yo mismo también me identifico con lo que dice el profeta Isaías y con lo que dice Job también, ¿no? Yo de oídas te conocía. Yo pensaba que las cosas de Dios eran así, pero cuando yo tengo un encuentro milagroso con el Señor Jesús, cuando yo me encuentro cara a cara con Él, mi vida cambia totalmente. Ahí me doy cuenta lo equivocado que estaba. Y eso es lo que te quiero predicar en este momento, ¿no? Que la salvación de Dios no es simplemente una simple frase, no es una simple oración. Bueno, sí, ya sé que no. No, la salvación es un cambio de vida. Es un cambio radical de cada área de tu vida. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Entonces, cuando el Señor no tiene un encuentro con nuestras vidas, cuando nosotros aceptamos de su sacrificio, ¿no? Es una decisión de amar a Dios. Es una decisión también de amar a las personas. Y esa decisión muchas veces, ¿no?, va a cambiar totalmente nuestra forma de ver la vida cristiana. Haciendo estas cosas, vamos a mantenernos en el camino correcto, en la salvación de Dios, ¿no?, donde nuestra vida empieza a tomar un curso totalmente distinto, donde vamos a empezar a entender muchas cosas con respecto a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Muchas cosas van a empezar a tener significado en nuestras vidas. La cruz de Cristo va a empezar a tener un significado real en nuestras vidas. No va a ser un simple bueno como hacen los religiosos. Sí, ya sé que Dios murió por mí, ya sé que entregó su vida por mí, y andan colgando de su cuellito los crucifijos como si ellos lo hicieran más santo. ¿Cuántos saben eso? Porque yo también lo hice eso. Eso no te garantiza que vos seas un hijo y una hija de Dios. A vos lo que te va a mostrar en tu vida, si crees o no en el sacrificio de la cruz y la salvación, es a través de tu testimonio, a través de tus frutos, a través de que vos cambies la vida, a través de que las personas que están alrededor tuyo te oigan hablar y te escuchen a vos decir, ¿no?, de tu propia boca y de tus pensamientos que has cambiado realmente.
Cuando Pedro, por ejemplo, también tuvo una revelación de Dios, una revelación del Espíritu Santo, en Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Su vida, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Empezó a tener un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque vos fíjate esto, él tiene una revelación de Dios y eso le queda grabado en el corazón. A partir de ese momento, Pedro no es que cambió, Pedro tuvo muchas dificultades. Inclusive no te olvides que Pedro después lo negó al Señor Jesús. ¿Pero cómo? Si Dios le reveló quién era Jesús, ¿y por qué después lo negó? Y bueno, porque las emociones de Pedro, como todos nosotros, todavía necesitan ser trabajadas, todavía son carnales. Pero Pedro sabía quién era Dios, sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando él lo niega, ¿no? Se llora amargamente y después el Señor Jesús tiene un encuentro con él verdadero, un encuentro personal, donde busca la restauración de Pedro, donde le pregunta 3 veces si Pedro lo amaba, y Pedro le contesta, sí, Pedro, Jesús, yo sabes que te amo. A partir de ese momento, Pedro es cambiado totalmente. Ahora, ¿qué lo mantuvo a Pedro, no? ¿Saben qué lo mantuvo a Pedro? Lo mantuvo esta revelación en su corazón. Y esto es lo que te quiero decir, que el sacrificio de la cruz no la vas a poder entender intelectualmente, no la vas a poder entender mentalmente o en tu forma de pensar, no, en tu forma de ver las cosas de Dios, no. Lo vas a entender cuando la revelación del Espíritu Santo toque tu mente, toque tu corazón en el nombre de Jesús. Y vos te aferres a eso. Porque déjame decirte esto, van a venir situaciones muy difíciles, inclusive van a haber situaciones que inclusive te vas a ser tentado a negar a Dios, a negar, a preguntarte y a cuestionarte, bueno, ¿para qué sigo haciendo lo que estoy haciendo en la iglesia si no veo nada? Y en fin, un montón de cosas más. Pero algo en vos, dentro de tu corazón, que te fue revelado, ¿no? Que es el Espíritu Santo, eso te va a ayudar a vos para permanecer en los caminos de Dios. Como hoy predicaba, ¿no? Con respecto a la motivación. El tener la revelación del Espíritu Santo en tu corazón va a ser el motivo suficiente para que vos puedas transitar en este camino de la vida cristiana. Gloria a Dios. Un punto importante que debemos considerar es el costo de servir a Cristo. De servir y seguir a Cristo. No es solo el hecho de que, bueno, ya me fue revelada la palabra de Dios y la verdad que Jesús murió por mí y para que vos te quedes de brazos cruzados, no, sino para que tu vida sea de testimonio y de impacto a otras personas que no conocen de Dios. El Señor Jesús en Juan 6:64, ¿no? Nos habla todo el capítulo 6 de que el Señor Jesús estaba predicando y estaba hablando al pueblo de Israel con respecto a que Él era el pan de vida, al respecto a que la sangre de Él era la sangre preciosa, y todos los judíos que lo estaban escuchando se escandalizaban, pero ¿cómo? Se volvió loco, ahora tenemos que comer de su carne, ahora tenemos que tomar de su sangre, y así un montón de cuestionamientos donde el Señor Jesús los desafía y le dice, bueno, pero las palabras que yo les hablo no tienen nada que ver con lo carnal, sino que son espirituales, son palabras de vida y palabras de vida eterna, pero ellos no entendían nada. Y en ese momento al Señor Jesús lo seguía una multitud muy grande de discípulos, pero la mayoría de ellos eran emocionales. La mayoría de ellos seguían a Jesús para ver milagros o para ser saciados en la comida nada más. No era porque les estaba interesado en las palabras de Dios, no era porque estaban interesados en las cosas del reino de Dios. No tenían una revelación en sus corazones todavía, y Jesús sabía muy bien ello. Mirá lo que dice en Juan 6, versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y eso es para el día de hoy también, para toda persona, ¿no? En líneas generales, en la iglesia, donde dicen creer, pero su testimonio dice otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque todavía no creen. Todavía no le fue revelado en su corazón qué hizo Jesús y qué sigue haciendo Jesús a través de las vidas.
Amén. ¿Cómo es posible que una persona, un hombre o mujer que diga que va a la iglesia o que diga que es cristiano, siga viviendo una vida del mundo? Siga viviendo una vida miserable. ¿Cuántos saben eso? Cuando en realidad Dios envió a su único Hijo Jesús a morir por vos y por mí. Y esa sería la razón suficiente para que nosotros aceptemos ese sacrificio de la cruz y nuestra vida sea impactada y cambiada. Pero solo se va a lograr eso cuando nosotros creamos en fe y permitamos que Dios entre con su Espíritu Santo y traiga la revelación a nuestras vidas. Entonces todo lo que estaba en tinieblas, todo lo que estaba mal en nuestro corazón es cambiado radicalmente. Cuando nosotros tenemos esa revelación en nuestro corazón, que lo que hizo Señor Jesús y que lo que sigue haciendo, nos da una posición de reino. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Nuestro Señor Jesús nos dio una posición de reino, Y cuando vos entendés eso también va a ser motivo suficiente, razón suficiente para ayudarnos a pagar el costo. ¿Cuántos saben que el ser cristiano no es fácil? ¿Cuántos saben? Viste que no es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo donde somos constantemente influenciados a hacer cosas malas, a mentir, a hurtar, a pensar mal, a engañar, a pelearnos, a envidiarnos. ¿Cuántos saben eso? Entonces, el hecho de seguir a Cristo, el hecho de servir a Cristo, es un trabajo que necesitamos hacer cada día, es un costo que tenemos que hacer cada día, que tenemos que pagar. Pero eso no lo vas a poder lograr en tu fuerza, sino lo vas a lograr cuando el Espíritu Santo se revele a tu corazón. ¿Quién es el Señor Jesús? Gloria a Dios. Es el milagro de la conversión, Por eso Jesús, cuando los desafía, dice en Juan, lo vamos a leer ahora, en Juan 6, gracias Señor Jesús, en Juan 6, el Señor Jesús desafía a la multitud de discípulos, Mira lo que dice en Juan 6, yo había dicho 64, ¿verdad? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y escucha esto. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos, escuchad, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué dice Pedro esto? Porque Pedro le fue revelada la palabra de Dios. En ese momento el Señor Jesús tenía miles y miles de discípulos, muchos discípulos tenían, pero cuando Él empezó a hablar de la verdad y se dio cuenta quiénes son los que verdaderamente querían escuchar y quiénes no, los desafió, Hay algunos de ustedes que no creen todavía, y eso que Jesús había hecho milagros, y eso que Jesús había hecho el milagro de la multiplicación y demás. Entonces, viste que está la famosa frase también que dice, yo para creer tengo que ver. Y muchas veces vemos milagros de Dios, pero así todo no creemos en Jesús. No creemos todavía en el sacrificio de la cruz. No creemos que Dios ya nos haya perdonado. No creemos que Dios ya nos da la victoria. Y vivimos totalmente una vida de derrota. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios ya te dijo, yo ya te perdoné, hijo mío, hija mía, ya te di la victoria. Sos una mujer, un hombre bendecido. Solamente tienes que aceptar el sacrificio de la cruz que viene por la revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, viste que
muchas veces pasa esto, que las personas que dicen creer en Dios, ¿no? Y un montón de cosas que lo dicen en base a sus emociones, no porque les haya revelado el Espíritu Santo en su oración, sino son manejados, son inducidos, son guiados por las emociones, y después cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones difíciles, dejan de ir a la iglesia, inclusive, ¿no? Dejan de hablar de Dios. ¿Y la cruz dónde quedó? Te pregunto, ¿no? O mejor dicho, ¿aceptaron a Jesús en su corazón? ¿O todavía no? Si verdaderamente valoramos con todo nuestro corazón el sacrificio que hizo Jesús, y escúchame esto, por nosotros, y lo que tengo en mis manos, la salvación gracias a Él, pienso que no tendría que haber más pensamientos como este. ¿Voy a la iglesia o me quedo a hacer fiaca en mi casa? ¿Cuántas veces pensamos así? ¿Voy a escuchar la palabra de Dios que puede cambiar mi vida o mi realidad? ¿O me junto con mi vecina a criticar las cosas que hace el gobierno? ¿Cuántos saben? Muchos se acercan a Cristo sin considerar el costo primero. Y eso incluye arrepentimiento, el morir el yo, el dejar de pecar, una consagración diaria a Dios. Eso es considerar el costo. ¿Te va a costar servir a Cristo? Sí, no te lo voy a negar. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que vos sentís, en contra de tu naturaleza carnal. Es un renunciar al yo cada día y entregarme a Dios cada día para que Dios me ayude. La vida cristiana, y quiero que escuches esto, no es para personas blandas, no es para personas que están dudando, no es para personas débiles, no es para cobardes, no es para personas tibias, dice la palabra del Señor, que como por tanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, lo dice el Señor Jesús. Entonces, como te darás cuenta, la vida cristiana no es para cualquiera, sino para toda aquella persona que verdaderamente quiere cambiar, verdaderamente decide por Dios, verdaderamente se esfuerza por mantenerse fiel a Dios. Oh, bendito Dios, gracias Jesús. La vida cristiana es una batalla diaria, ¿no? Es una guerra. Eso trae un costo, pero qué victoria cuando viene el Señor. Qué victoria cuando nos levantamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno sería, ¿no? Poder terminar el camino de la vida aferrado a las manos de nuestro Señor Jesús. Que nuestro Señor Jesús nos reciba en sus brazos y nos pueda decir: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué bueno sería, ¿no?, escuchar de nuestro Señor Jesús esas palabras. Gloria a Dios. Otra situación que también puede reflejar, ¿no?, nuestras vidas, lo que es pagar el costo. El joven rico se le acerca a Jesús, ¿no? El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, no? Y el Señor Jesús le da una serie de cosas. Vamos a ver si lo encontramos acá. Gloria a Dios. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, le dice. Versículo 19 del capítulo 18 de Lucas. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Versículo 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y escucha esto, porque nos está hablando de una persona que sí hacía los mandamientos de Dios. Pero Jesús, en el versículo 20, escuchá lo que dice. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, le dice. Escuchá, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas.
Porque me es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, esta persona era una persona que dice de la juventud que cumplía con los mandamientos de Dios. Pero Jesús le dice, te falta una cosa. A ver, esa pregunta puede traernos a nosotros en este día también. A lo mejor estamos cumpliendo una serie de cosas para Dios, pero hay algo que te falta. ¿Qué puede ser que nos falta? ¿Qué puede ser? ¿Más oración? ¿Más lectura de la palabra? ¿Más ir a la iglesia? ¿O más bien tener más intimidad con Dios? ¿O más bien pedirle a Dios que se revele a nuestro corazón? Que nos ayude a que no pasemos por esta situación que está pasando esta persona, que nos falta algo todavía. Ahora vos fíjate esto, cuando Jesús le dice a esta persona, te falta algo todavía, y le dice qué cosas, ¿no? Que tiene que vender todo lo que tenía porque era una persona muy rica. Ahí te estás dando cuenta que el corazón de esta persona estaba totalmente, ¿no?, dominada, y era un corazón completamente tomado por la avaricia, la codicia. O sea, las riquezas estaban en el orden de la prioridad ante que Dios. Las riquezas estaban por encima de las cosas de Dios. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. ¿Para qué? Para que la prioridad sea Dios. Vendé todo lo que tenés. Sacá todo eso que tenés en tu corazón, que son las riquezas, y poné a Dios primero. Cuando lo desafía, ¿qué hace esta persona? Dice que se fue triste. Se perdió la salvación. Ahora se perdió la salvación esta persona. Y muchas veces nos puede pasar esto a nosotros. Nosotros a lo mejor pensamos que estamos bien, pero hay algo que está mal todavía en nuestro corazón. Y el Señor Jesús nos desafía a tomar una decisión. ¿Cuál es? Hacelo rápido. No pierdas tiempo. No pierdas tu salvación. Hay tres cosas, ¿no?, que están dentro de nosotros, ¿no?, y que puede causarnos tropiezo: el intelecto, la emoción y la voluntad. Por ejemplo, si nosotros recibimos al Señor Jesús intelectualmente, mentalmente, ¿no?, o decir amarlo con nuestras emociones, no podemos hacer eso, pero hasta que nosotros no pongamos nuestra voluntad, y escúchame bien esto, a los pies de Cristo, no seremos cristianos completos. Y nos puede pasar como este joven rico, como esta persona. Te falta algo. Hasta que vos no pongas tu voluntad, nunca seremos cristianos completos. Hasta que vos no abras tu corazón y dejes que el Espíritu Santo te revele el significado de la cruz, el significado del sacrificio de la cruz. Hasta que el Espíritu Santo no te revele en tu corazón que tenés que dejar de pecar, que tenés que renunciar al pecado y tenés que aferrarte a Dios más que nunca, nunca vas a ser un cristiano completo. Es por eso que al recibir a Cristo es una decisión, pero una decisión que vos realmente tenés que saber que va a venir un costo, va a influir muchas cosas en tu vida. No es simplemente decirle sí un domingo y el día lunes vivo mi vida loca como si hubiera hecho nada. No, es decidir cambiar totalmente tu vida. Por eso en Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Una vez que aceptaste, ¿no?, ser hijo de Dios, tenés que permitir que Dios cambie tu vida, que el Espíritu Santo vaya vaciando todo ese vaso, ¿no?, de cosas que están mal, las cosas pecaminosas. ¿Para qué? Para llenar con lo nuevo de Dios. Nunca lo viejo y lo malo de tu vida puede convivir con lo bueno y lo puro de Dios. Nunca puede convivir la luz con las tinieblas. Por eso es que Dios constantemente nos está desafiando a que tenemos que hacer morir a todo lo malo, a que tenemos que tomar una decisión día tras día. Gloria a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Los
los primeros discípulos con Jesús, cuando ellos estaban ahí reunidos con Jesús, ¿vos te pensás que los discípulos de buenas a primeras ya eran personas santas? Eran personas imperfectas, se peleaban entre ellos, eran envidiosos, eran mentirosos, eran altaneros, eran orgullosos. Siempre uno quería liderar a todos. Y así estaban, eran muy carnales. Pero la influencia de Jesús, sus palabras, fueron suficientes para ir limpiando sus vidas, para ir vaciando todo lo que ellos tenían mal, para convertirse en columnas, las primeras columnas de la iglesia cristiana. Y eso lo pudieron lograr porque les fue revelado, una vez más le digo, por el Espíritu Santo en sus corazones. ¿Quién es? Jesús, el sacrificio de la cruz. Entonces la salvación es un regalo de Dios, pero tiene un costo, tu alma. No, pregunta, ¿no? que te hago y ya termino. Pregunta, cuando vos en esta noche cierres tus ojos, ¿qué garantía hay de que vos los puedas abrir al día siguiente? Y te voy a hacer la otra pregunta también. ¿A dónde pensás que vas a ir si no aceptaste a Jesús? La salvación de Dios es lo más grande y maravilloso que el ser humano le puede tocar. El amor de Dios, ¿no?, derramado en la vida de su Hijo Jesús, que a su vez su Hijo Jesús murió en la cruz para salvar tu vida, para salvar mi vida de la condenación eterna. Es por eso que la salvación de nuestras almas no es un juego, no es algo así nomás. La salvación es lo que hizo el Señor Jesús por mí y por vos. Medite en eso, medite en eso. Cuando vos no tengas ganas de venir a la iglesia, pensá en la salvación de Jesús. Cuando vos veas que está todo mal, ¿no?, en tu vida, pensá en la salvación de Jesús. Cuando vos sentís que no tenés fuerza, pensá en la salvación de Jesús. Ese tiene que ser el motivo suficiente para que te levantes y sigas en el camino del cristiano. No te des por vencido. Aceptá la salvación de Jesús y dejá que Dios domine y guíe tu vida, ¿no?, para llegar al cielo y tener la vida eterna. Gloria a Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Si nos estás visitando por primera vez y querés recibir a Jesús, como acabo de decir, la salvación de tu alma, solo tenés que hacer una oración y que yo te voy a ayudar. Esta oración poderosa. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu salvación. Ahora entiendo que necesito de ti, que necesito verdaderamente ser cambiado. Pero también entiendo que te pido perdón por mis pecados, que tengo que renunciar al pecado. Te pido perdón. Ven y entra en mi vida y sé mi guía, mi Señor y Salvador. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, sos salvado, sos salvada. Ahora tenés que permanecer en la salvación de Dios, en permanecer en hacer las cosas de Dios bien, y Dios te va a ayudar. No bajes los brazos, no te rindas. Dios te ama. Amén. Así que este es el mensaje. Espero que les sea de edificación. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima.